acerca de siempre un tema, cuando hablo de cualquier tema, trato de sacar algo para poder que nos sirva para el fútbol chileno y en este caso lograr títulos, Copa Libertadores, mundiales, también en todo ámbito de deporte, en todas las disciplinas. Siempre me gusta sacar qué se puede aprender. Siempre uno tiene que aprender de los buenos, de los que han logrado cosas en la vida, y en este caso quería hablar de Alemania. Alemania, ¿por qué gana mundiales? ¿Por qué? A ver, no son ni extraterrestres, ni híbridos, no, son seres humanos como cualquier selección, pero tienen algo que ellos saben que es su fuerte y nunca lo han cambiado. Claro, a veces puede pasar que pasan, no sé, pues, dos mundiales y quizás no lo ganan o no están en instancias importantes, pero a todos les puede pasar. Pero siempre se está manteniendo siendo campeón y por algo ha sido campeón 4 veces. Eh, Esto pienso que parte del Mundial de 1954. Obviamente que fue un milagro lo que pasó, porque esa Hungría, partidos previos, había goleado a ese mismo Alemania, 8-3 tengo entendido por ahí, y después obviamente que se enfrentan en la final, y obviamente empieza perdiendo Alemania. Yo pienso que ahí nace su mística, ahí nace la historia, su mentalidad, que hay que ser frío para esta instancia. Para ganar mundial hay que ser frío. Hay que tener esa frialdad de en el momento justo tú conectar el gol. Porque, a ver, Alemania en su historia quizás en finales ha tenido poquito menos posibilidades que la otra selección, pero le ha ganado y hay una fórmula y hay un secreto que ellos siempre han potenciado. Esto empezó obviamente en el 1954, que fue histórico porque iban perdiendo 2-0 con el Gran Hungría, que ese Hungría jugaba con un 4-2-4, o sea, te atacaba, prácticamente eran puros delanteros y te quería puro atacar, no te quería defender, te quería masacrar. Y por algo en todos los partidos golea. Hungría era candidato serio para haber ganado ese mundial en Suiza en 1954, y ahí siento que parte la historia de Alemania, que ganó su primer mundial. Después nos pasamos un poquito al año 1974. Acuérdense que ese Hungría era un fútbol total. Después pienso yo que vino el fútbol de Johan Cruyff del año 1974. ¿Y por qué quería hablar de Alemania? Porque se enfrenta a dos formas tácticas muy novedosas, que llamaban mucho la atención porque era ataque total. Era un fútbol total. Y obviamente que muchos hablan que en este caso el Holanda del 74 fue como el primero que se implementó las bases de un fútbol total. Yo pienso que el de Hungría 54. Y Alemania le gana a estas dos novedades del fútbol, que eran realmente un espectáculo, pero le gana a la Hungría, que era realmente un equipazo. Ya con decirles Puskás es una leyenda del fútbol. Después obviamente nos pasamos al 74, donde organiza el Mundial Alemania, y se enfrenta al poderoso Holanda, fútbol total, que es imposible descifrar en qué posición jugaba cada jugador. Obviamente que era el arquero, sí, pero en este caso los jugadores de la cancha, que no sea el arquero, porque aparecían en todas las posiciones. Entonces ese partido era muy complicado. Obviamente que esa Alemania tenía a Gerd Müller, Paul Breitner, tenía a Grant Sedmayer, tenía grandes jugadores. Bueno, siempre en su historia ha tenido grandes jugadores, ¿para qué decir? Pero yo me voy más a su mentalidad, más allá de los jugadores, porque se enfrentó a una Holanda poderoso y empezó ganando casualmente ante Hungría. Empezó perdiendo 2-0. Aquí empezó perdiendo 1-0 con una jugada espectacular que le cometen penal a Johan Cruyff, que fue prácticamente cuando empezaba el partido, la final, que le cometieron falta, que no lo podían parar, tuvieron que bajarlo y obviamente fue penal, claro. Pero casualmente las dos finales, y con los dos equipos que eran sensación por su fútbol, empiezan perdiendo. Contra Hungría 2-0 y lo da vuelta 3-2. Y después con Holanda 1-0, que con un gol de Nesket, que para mí es uno de los mejores volantes mixtos de la historia porque era extraordinario. Aparecía en todos lados, tenía no sé cuánta energía, pero realmente corría todo el partido, era extraordinario. Vean ese jugador, Nesket, que hace el gol de penal. Lo da vuelta el equipo alemán. Pero después voy a pasarme un poquito a lo que yo pienso que puede ser la receta. Usted también puede dar su opinión a los amantes del fútbol. Nos pasamos un poquito al 86. Fue un partidazo, obviamente, que pierde con Argentina, pero llegó a una final.
también la de Italia 82, también de la del 66 que la pierde con Inglaterra. Ha llegado muchas finales a Alemania. Después, obviamente, que en Italia 90 gana Alemania con un único gol. Fue su tercer mundial. Después, obviamente, el cuarto mundial en su historia fue... Obviamente que hay que avisar que en el 2002 llega una final y obviamente comete un error Oliver Kahn, que es un ser humano. Cualquiera se puede equivocar, hasta el mismo Neuer, que es uno de los mejores porteros de la historia y campeón del mundo, también se equivocó en esa semifinal contra el Real Madrid, jugando obviamente por el Bayern. Pero llegó una final también ahí, era un equipo poderoso, el equipo alemán. Que Oliver Kahn, aunque haya cometido ese error, es uno de los grandes porteros a nivel mundial, el gran mono Kahn. El 2014, lo mismo, con Neuer, Philipp Lahm, Müller, Thomas Müller, porque también hubo un campeón del mundo Müller que se llama Gerd Müller, el delantero. Pero ¿cuál es su... Obviamente que ahora no ha podido ganar mundiales, bueno, desde el 2014, 2018 no lo ganó, 2022, pero como yo les digo, Alemania es una selección que gana mundiales, después como que le va mal, trabaja para después en 2 o 3 mundiales ser campeón, porque ellos tienen esa mentalidad, ellos saben que va a pasar, como se dice, la vaca flaca, el dicho, y después obviamente que ellos vuelven a ser campeón, porque es algo que ellos lo llevan en la sangre. Pero hay algo que yo quería rescatar para que nos sirva para el fútbol chileno, que es la sangre fría, es aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, yo me acuerdo de la Copa Confederaciones, cuando Chile iba con todo, tenía un equipazo, venía de ser campeón de la Copa América del 2015, la del 2016, y llega una final, y en penales obviamente espectacular, Claudio Bravo que ataja todos los penales a ese equipo, ese gran equipo del gran CR7, Cristiano Ronaldo. Y los jugadores de Alemania no eran casi todos titulares, pues la mayoría eran juveniles. Ahí me acuerdo que estaba Kimmich cuando estaba recién. Pero ahí me di cuenta del tema de la mentalidad de por qué ganan los mundiales. Es porque ellos aprovechan, porque ese partido termina 1-0. Porque ellos aprovechan al max. Ellos saben, por ejemplo, que no tienen el talento quizás de los brasileños, ¿cierto? O el toque, por ejemplo, de los peruanos, o el juego aéreo que tienen los paraguayos, los italianos, la velocidad que tienen los holandeses, pero sí, ellos se convencen en que tienen algo una carta que ya por algo han ganado mundiales, que es la efectividad. Y obviamente uno los puede ver en sus productos, muchas marcas de auto, de ropa, ellos siempre van a lo efectivo. Ellos saben que esa es su potencia y nunca han cambiado eso. Han sido leales, han sido fieles a su estilo. Nunca han querido compararse como en Brasil, con el talento brasileño. No, ellos solamente van a ser efectivos. Ellos dicen, nosotros vamos a tener 4 o 5 posibilidades durante un partido y me voy a las finales. En la final vamos a tener 5 posibilidades y esas 4 tienen que ser sí o sí gol o 3 máximo. Entonces ellos practican mucho lo que es que esas jugadas que terminen en gol. Por ejemplo, pasa mucho en el fútbol, grandes selecciones, por ejemplo el caso de Holanda. Ese Holanda del 74 se generó incluso más ocasiones, ese gran equipo de Neskert y Johan Cruyff, más ocasiones que el equipo de Gerd Müller de Alemania, mucho más, pero no fue efectivo. Entonces el fútbol, a ver, por eso yo digo, aquí en Chile lo que se tiene que buscar es que se hagan jugadas de gol, obviamente en mundiales, en Copa Libertadores, en instancias importantes, lo mismo que le pasó a Colo Colo, que no se entrenó jugadas de gol. Está bien la táctica, está bien presionar, pero yo pienso que hay que sacar lo bueno que tienen en este caso los alemanes, que ellos entrenan jugadas que terminen en gol. Y eso obviamente que ellos lo hacen en el entrenamiento, se van criando así, que todas las jugadas tienen que terminar en gol, que van a tener las mismas posibilidades que quizás que el otro equipo, y el otro equipo se va a perder las 4, o lo va a chuntar a una, y no, los alemanes, a nivel de clubes, a nivel de selección, yo me voy al tema de la selección alemana, te la aprovecha las 4, o 3 máximo. Entonces por eso ellos ganan mundiales, porque si ustedes ven todas las finales, hay 2 que empiezan perdiendo, pero cuando tienen la gran posibilidad no se equivocan. Por ejemplo en el 2014 Götze en el tiempo de extra aprovechó la única que tuvo y ese partido jugó mejor Argentina, pero la que tuvo, listo, a cobrar.
Entonces eso es lo que hay que aprender y trabajar para en este caso la efectividad. El fútbol se gana no tanto atacando 50.000 veces, los casi todo el palo, no. El fútbol te gana una Copa del Mundo el que es efectivo. Porque a veces tú no vas a tener tantas posibilidades en el partido porque el fútbol es de marcar. Están todos marcados. Pero siempre va a haber una posibilidad de gol. Y esa, en este caso, ¿por qué han ganado mundiales? Porque te la aprovechan. Vean el partido de Alemania Federal con Holanda el 74. Holanda era un equipazo, pero se perdió muchos goles. Y Alemania, las que tuvo, listo, gol. Entonces, así se ganan los mundiales. Por eso quería hablar acerca de Alemania para poder... obviamente que siempre mi finalidad es potenciar el fútbol chileno y que algún día logremos el mundial. Y hay que aprender de los equipos, selecciones que ganan copas, ganan en este caso copas mundiales,